nuestra confianza? Es una pregunta que cada uno se puede hacer. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿Verdad? Por ahí dice: alzaré los ojos a los montes, atribuyéndole el lugar donde está el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, pero hay quien dice: alzaré mis ojos al norte, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues de un negocio, de una circunstancia que se presenta y la pueda aprovechar. Y cuando nosotros dirigimos mal la mirada, pues las circunstancias también son adversas. ¿En quién está mi confianza? En el Salmo 91, versículo 1, todos conocemos este salmo hermoso. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Mire, una convicción que como creyentes, y estoy hablando de creyentes verdaderos, de los que sí creemos, porque hay quienes creen a conveniencia, pero una convicción de un verdadero creyente es saber en quién está puesta toda su confianza. Porque solamente quien tiene la convicción de la soberanía de Dios y la seguridad de su salvación en Cristo Jesús puede depositar toda su confianza en Él. O sea, si usted está convencido, convencida, que el Señor es soberano y todo lo que permite está bajo su control, y que si usted es salvo y ya tiene un lugar reservado en los cielos para toda la eternidad, entonces ¿en dónde tiene que estar puesta su confianza en todo lo que tenemos aquí en esta vida? En Él. Mire, la autoría de este salmo, hay eruditos que no se la conceden o sea, es un autor desconocido. Sin embargo, hay quienes lo atribuyen a Moisés, quien lo escribió pues después de la experiencia o bajo la experiencia de caminar 40 años en el desierto en medio de múltiples peligros. Pero él no estaba solo, porque el Señor lo había llamado a guiar a un pueblo, después de ser rescatado de Egipto, pues era un pueblo temeroso, inconforme, incrédulo, rebelde, que aún viendo las maravillas del Señor, le era muy difícil poner su confianza en Él. De hecho, a muchos les fue tan difícil que no alcanzaron la promesa. Es indudable que para quien no conoce el desierto, pues no es el mejor ambiente para vivir. Hay personas que nacen en el desierto, crecen en el desierto y saben cómo se vive en el desierto. Pero quien no ha pasado por un desierto, pues ¿usted cree que es fácil vivir? El desierto no ofrece ninguna seguridad, mucho menos comodidad. Y bueno, esa era la experiencia del pueblo de Israel. Pero la diferencia era que Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Y eso ellos jamás lo consideraron. Por eso en este salmo Moisés anima al pueblo pues a poner su confianza en el Señor en medio de cualquier situación o circunstancia que se pudiera llegar a presentar. Si usted lee más adelante, no en este momento, pero va a ver que él habla de la presencia de enemigos, trampas de cazador, peste destructora, terror nocturno y bueno, situaciones que seguramente vivieron durante ese desierto. ¿Cuántas situaciones adversas y necesidades llegaron a experimentar durante ese caminar en el desierto? Pero también, ¿cuántas evidencias y cuidado de Dios experimentaron? Fueron testigos. Porque si durante el día el calor de un sol abrasador les agobiaba, una columna de nube les cubría y les marcaba el camino. Si durante la noche tenían frío, una columna de fuego les daba calor y les guiaba en medio de la oscuridad. Si tenían hambre, pan del cielo llegaba a su puerta todos los días sin más trabajo que recogerlo. Bueno, con todo eso, siempre estaban inconformes. ¿Sí lo sabe usted? ¿De cuántas situaciones fueron librados a pesar de ellos mismos? ¿Y sabe por qué?
porque estaban bajo el abrigo del Altísimo, aunque la mayoría de ellos jamás lo llegó a entender. ¿Por qué? Porque no tenían puesta su confianza en Él. ¿Quién de nosotros, quién de ustedes no ha pasado por desiertos? Donde las adversidades, los imprevistos, las necesidades están a la orden del día. ¿Alguien podría decir que no ha pasado por algo así? Ninguno. Y de todas esas cosas, mi hermano, y a pesar también de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de todo lo que involucra querer salir de las cosas, ¿de cuántas nos ha librado el Señor? ¿Sí está consciente que el Señor lo ha librado de muchas? ¿A pesar de usted mismo? Ahora, ¿cuántos, aún con todo y eso, siguen inconformes con el Señor? Siguen inconformes con la vida que tienen, con las circunstancias que están viviendo. Mire, es muy probable que David conocía este salmo y lo tenía presente en el corazón cuando salió huyendo del palacio del rey Saúl por la intención que tenía de asesinarle. En su huida, David se refugia en una ciudad de filisteos, sus más acérrimos enemigos. Él había matado a Goliat, él fue nombrado jefe del ejército de Saúl y había tenido numerosas victorias en contra de ellos. O sea, a David no lo querían. Y cuando ellos se dieron cuenta que está entre ellos el famoso guerrero del ejército de Israel, pues, ¿qué cree que hizo David para escapar? Fin que lo jura. Y en 1 Samuel 21:13 dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Escribía en las puertas de las casas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿A qué llegó David? ¿Por qué cree que hacía eso? Porque tenía miedo. A David el Señor le cambió radicalmente una perspectiva que ya tenía de vivir en palacio como príncipe, y ahora está buscando un lugar seguro. En esa búsqueda llega a la cueva de Adulam, donde ahora está escondido, temeroso de ser atrapado, de perder la vida. Y así como el desierto no ofrecía ninguna comodidad, pues una cueva tampoco ofrecía nada, porque estar escondido solo en una cueva no es agradable. Una cueva significa carencia, no hay luz, no hay comida, no hay recursos, no hay familia. Vivir en una cueva no da esperanza. ¿Alguno de ustedes se ha sentido solo, como atrapado en una cueva? De esas veces que nada que te haga sentir seguridad, como que de repente dices, aquí tampoco hay salida. Ahora imagine a David en esa situación literal, y cuando parece que ya llegó al límite de lo que le está sucediendo, pues llegan situaciones todavía más difíciles y comprometedoras. Usted imagínese, está al límite, está usted levantando los brazos a los cielos, ya no sabe qué hacer, y en lugar de venirle una solución, le vienen más problemas. ¿Alguien le ha pasado? Que dice una tras otra, tras otra, tras otra. Bueno, dice la Escritura en 1 Samuel 22:1: yéndose luego David de allí, o sea, de la tierra de los filisteos, donde se fingía loco, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá con él. Y se juntaron con él todos, fíjese, los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando David llegó solo a esa cueva, seguramente pensaba, pues, cómo salir de la situación. Estaba solo, estaba sufriendo, pero dijo, bueno, como cualquiera de nosotros, voy a tratar de resolverlo. Pero de un momento a otro las cosas se ponen más tensas para él. Y ahora no estaba solo. Moisés también en el desierto no estaba solo. El Señor le dio un encargo. Ahora a David algo le decía que no podía pensar solamente en él. Y así fue como el Señor empezó a poner en David una carga en su corazón como responsable de otras vidas.
¿Usted cree que a nosotros el Señor nos va a exigir siempre una milla extra con los demás? Estás sufriendo, estás pasando por algo y el Señor siempre te va a decir, pero mira quién está a tu lado. Una situación nada favorable y mucho menos cuando ve que llega su familia fue despojada por Saúl, porque lo perseguían a él, pero se fue sobre su familia. Y llegan aparte 400 hombres que estaban igualmente perseguidos, afligidos, endeudados y muy amargados. ¿Se imagina usted estar en medio de gente así? Afligida, amargada, que todo le parece mal, pero que aparte se está bajo su responsabilidad. Porque aunque se identificaban con él en su condición, pues lo que hace este grupo por sus antecedentes, él era un hombre valeroso, un pasado de hombre de guerra, sabían que la gracia estaba con él y le hacen su líder, lo nombran como su autoridad. De manera que David, sin haberlo planeado, ni pensado, ni deseado, se convierte en líder responsable de un grupo de menesterosos que, como él, adolecen de todo, donde además el desánimo, los sentimientos de dolor, la amargura y la decepción está en todo lo que les rodea. Moisés estuvo en una situación igual. A él le encargaron rescatar, obviamente el Señor estaba por encima de todo esto, pero era responsable de guiar por buen camino a una gran cantidad de gente afligida, rebelde, inconforme. David, viendo su propia condición, podría pensar que pues él estaba sufriendo más que los demás. Pero hay algo que él sabe, mis hermanos. David era un hombre de Dios, era un adorador. Y sabe que solamente poniendo su confianza en el Señor, convencido que desde pequeño él ha experimentado su amor, su cuidado y su respaldo, es como él pues va a poder salir adelante de lo que le estaba el Señor poniendo como experiencia de vida. Él sabía que el Señor estaba con él. De hecho, así fue como convenció al rey Saúl para que le permitiera enfrentar a Goliat. Era una lucha en total desventaja para él, porque era él un hombre muy joven, era un adolescente, 15, 16 años, 17 si usted quiere, inexperto en batalla, y Goliat era un guerrero, además del tamaño, de lo corpulento, de la fiereza de este hombre. En 1 Samuel 17:34 dice que David le responde a Saúl y le dice: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Vaya que David era valiente. Dice: fuera oso, león, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, ahí David primero pues contando lo que él era capaz de hacer, pero dice ahora: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Y le dijo a David Saúl: ve y que el Señor sea contigo. Entonces, por eso él entendió, mis hermanos, que si Dios acercó a su vida a ese puñado de desamparados, no fue para arrastrarlos en su propia desventura, sino para mostrarles al Dios poderoso en el cual él confía, que él ama, en el que tenía puesta toda su confianza para seguir adelante, permanecer en pie, considerando además todo lo que ha vivido desde pequeño, porque él vivió una serie de contradicciones. En ese momento su vida estaba llena de contradicciones. Mire, él sabía que había sido ungido como rey, pero ahora estaba obligado a huir del palacio. Él, a pesar de haber sido llevado a palacio para calmar con sus cantos a Saúl, era agredido por él. Él, teniendo el respaldo de Dios, habiendo derrotado a Goliat y vencer a los filisteos, en lugar de ser honrado y premiado, ahora era perseguido
para ser asesinado. O sea, él pudo haber dicho, no, es que a mí me va peor. Yo tengo muchos más, motivos para sentirme mal. Sin embargo, a pesar de su aflicción, por las confusas circunstancias que solo él conocía, David está convencido que el Señor está con él. David estaba convencido que la voluntad de Dios es perfecta, y que si lo ha llamado y ha permitido esto en su vida, es por un propósito. Y ese propósito se iba a cumplir en su vida. Y ese propósito, mi hermano, esa misma seguridad que David tenía, es algo que todos los creyentes tenemos que tener. ¿Usted cree que el Señor lo ha llamado a usted a su luz admirable, lo ha traído a su casa con un propósito determinado, o nada más a cumplir con un proceso religioso? Hay un propósito en todo esto, mi hermano. David estaba convencido que Dios supliría todo lo que necesitaban. Ahora no estaba solo. Sabe que la provisión, el cuidado, también va a ser para quienes ahora Él ha acercado a su vida. En ese momento no había ni para lo más básico, pero Él tenía por cierto que solo manteniéndose en el temor del Señor, Él sería su sustento, le daría dirección, trataría con sus enemigos, lo libraría de todos sus temores y angustias. Mire, David fue un adorador, alguien que tenía una intimidad especial con el Señor. Y todas sus experiencias, su amor, lo expresaba a través de cantos de alabanza, de adoración. Y por ejemplo en el Salmo 34:7, que precisamente este salmo se considera fue escrito cuando él estaba en esas circunstancias. Dice el Salmo 34 en el versículo 17: clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará el Señor. Se necesita tener mucha confianza en el Señor para poder creer esto. ¿Cómo anda su fe? ¿Usted cree esto? Mire, cuando David expresa este salmo inspirado por el Espíritu Santo, es porque lo estaba experimentando en carne propia. Cuando usted esté experimentando en carne propia las circunstancias adversas a las cuales nos estamos refiriendo, ¿cuál es su reacción? ¿Alabar al Señor? ¿Darle gracias por todo? ¿O comenzar a quejarse? Comenzar a ver un panorama negro, desértico, donde no hay salida. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de estar sufriendo su propia calamidad, el Señor le está acercando a otros con las mismas o más grandes necesidades que también requerían atención. ¿Sabe lo que el Señor le está enseñando? Principios que le permitieran ejercer un reino justo. Lo está enseñando a ser rey, con un corazón misericordioso, un corazón que haga la diferencia en quienes desde ese momento está poniendo a su lado. Cuando el Señor nos pone pruebas, cuando el Señor nos está permitiendo circunstancias en nuestra vida, es porque te está preparando, porque te va a poner a alguien con mayores circunstancias o necesidades que algún día tú vas a tener que suplir. Y estoy hablando de los más cercanos. No crean que les estoy hablando de personas ajenas. En un momento dado sí, pero el Señor siempre nos va a poner a alguien en quien voltear nuestra mirada, mis hermanos. Empezar a quitar los ojos de nosotros mismos. El apóstol Pablo, que fue un hombre que también experimentó muchas cosas en su vida, en 2 Corintios 1:3 expresa esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas. Para que también nosotros podamos, ¿qué? Consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
A veces se nos olvida, mis hermanos, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Cuántos de ustedes han sido consolados por el Señor en diferentes circunstancias? Que han visto la mano de Dios, que han visto el rescate de Dios, muchas cosas que parecía que se estaban derrumbando y de repente dicen: Señor, gracias. Bueno, te está mostrando un camino para que te está preparando para que a la vez, cuando alguien llegue, cuando tengas que testificar tu fe, lo hagas con convicciones. ¿Quién de ustedes se ha sentido envuelto en situaciones tan oscuras? Digo oscuras, hablando de la cueva, que solo necesita a veces hablar con alguien. O sea, ya ni siquiera otra cosa. Alguien que te anime, que te comprenda, que te escuche, que sientas que se preocupa realmente por lo que estás pasando. Mire, David, estando solo en aquella cueva, estaba pasando por momentos de soledad, de aflicción, de angustia. ¿Tendría alguien a su lado que le consolara? No. Solo el abrazo de Dios fue su consuelo, fue su sustento, fue su abrigo. Pero ¿sabe qué? Fue suficiente. ¿Por qué? Porque él sabía en quién estaba poniendo su confianza. Si Dios no te es suficiente, mi hermano, créeme, nada podrá lograr que tú tengas conformidad con lo que estás viviendo. Y siempre serás un inconforme, siempre habrá una queja. Y aquí te quiero hacer una pregunta que te lleve a la reflexión, no para levantar la mano, que te lleve a la reflexión. ¿Qué haces o cómo reaccionas cuando a tu consideración, y cuando yo digo a tu consideración es porque no todos sufrimos por las mismas cosas, a tu consideración algo a ti sí te está afectando, no a la consideración de los demás? Lo que a ti te afecta no le afecta a él. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades. Entonces, ¿qué haces cuando a tu consideración todo parece una causa perdida? Esos momentos en que te sientes en la cueva donde no hay salida. ¿El Señor te es suficiente para renovar tus fuerzas, para levantar el ánimo, para testificar tu fe? ¿Y qué haces cuando el Señor, en medio de esa aflicción, empieza a tratar con tu situación, empiezas a ver algunas salidas, pero de repente empieza a acercarte a otros o a presentarte otras situaciones que requieren tu atención? Tú estás en medio de las circunstancias difíciles, pero ahora el Señor te muestra una necesidad. Alguien que necesita ser consolado, abrazado. Hablaba yo, en principio, de tu propia familia. Ser sensible a lo que está pasando en tu entorno. Porque si tú centras toda tu atención en ti mismo, mi hermano, no vas a ver todo lo que está pasando a tu alrededor. Y te vas a convertir en alguien muy egoísta. ¿Sabes cuál es el síntoma o el síndrome del hombre de los últimos tiempos? Ser amador de sí mismo. De nada más ver sus necesidades, de nada más ver lo que le conviene. No ve lo de los demás. Cree que con lo que él piensa es suficiente para que los demás estén bien. Y no es así. David, escondido en la cueva en medio de la terrible situación que experimentaba, ve llegar a su familia, a hombres que tienen muchas necesidades, y él no ignoró esta responsabilidad. Antes reconoce la necesidad de esta gente de ser guiada, de ser restaurada, de ser protegida. Pero también sabe que antes, para poderlo lograr, los tiene que llevar a sentir lo que él siente, a pensar como él piensa. Porque si el Señor los está llevando a él, es porque él era un hombre que confiaba en Dios. Y lo primero que hace David es llevarlos a poner su confianza en Dios. No solo ante las circunstancias presentes, no solo ante las cosas que en ese momento estaban viviendo, no, a las que vendrían. Cuando el Señor te está probando, es porque te está preparando para las situaciones que van a venir adelante.
Ellos necesitaban saber que así como Él ha experimentado el respaldo de Dios en todo momento, también lo hará con ellos y con quienes vendrían, como tú, como yo, mi hermano. Estos ejemplos, estos testimonios, recuerda que fueron escritos para testimonio para nosotros. David sabe que lo primero que debe hacer es llevarlos a la presencia misma del Señor, tal como Él lo hacía, en gratitud, en adoración, en fe. Significa que tenía que enseñarlos no solamente a crecer en el temor de Dios, porque ellos conocían al Señor, pero tenía que enseñarlos a ser agradecidos, aún con lo que estaban viviendo, y adorarle, poner toda su confianza en Él. ¿Y sabe por qué? Porque David sabía que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí sabía usted eso? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Se lo sabe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero mire lo que viene adelante. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. Hay quien cree en Dios, pero solamente por sistema, por cultura, porque se lo dijeron de niño, no por convicción. Con esa paz, con ese sentido de protección que David conoce de parte de Dios, entonces los lleva a agradecer desde dónde han sido rescatados, para quitar de ellos toda queja, toda amargura de su corazón, y que se cumpla el propósito que también tenía para cada uno de ellos. Y ese es el papel de quienes tenemos la responsabilidad con alguien más. Yo sé que como pastor tengo esa responsabilidad, pero cada uno de ustedes en su casa tiene esa responsabilidad. Llevar a quienes están en su entorno a confiar en el Señor. Y si ustedes no confían en Él, si ustedes no son los primeros que le adoran, los primeros que agradecen en medio de cualquier circunstancia, ¿cómo van a poder testificar su fe? En el Salmo 34:1 comienza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Imagínense a David cantando ese salmo en medio de los 400. Juntos exaltemos al Señor. Engrandezcan al Señor. Ahora imagínense a los 400 y a su familia preguntándose: ¿será posible bendecir al Señor en todo tiempo? ¿Qué no ves cómo estamos? Yo le pregunto a usted: ¿será posible bendecir al Señor en todo tiempo, aunque nos invadan sentimientos de tristeza, de duda, de confusión? Cuando hay situaciones que nos desbordan de tal manera que quisiéramos salir huyendo, incluso por puertas falsas, ¿será posible bendecir al Señor en todo tiempo? Sí, sí es posible. Pero necesitamos estar ahí, experimentar esos momentos para poder contestar, no solamente con palabras. Y con esto no le estoy diciendo, ni estoy menospreciando por lo que usted ha pasado. Quizás ha pasado por situaciones tan adversas que usted sabe de lo que estamos hablando en este momento. Porque la solidez de una fe cimentada en nuestra redención, tener presente cuántas ocasiones el Señor ha intervenido de manera milagrosa, rescatándonos de peligro, librándonos de tantas situaciones. Mire, a veces se nos olvida que en el día a día estamos siendo testigos de sus milagros. Nos hemos acostumbrado tanto a lo que tenemos, a lo que el Señor nos da, a lo que el Señor permite, la manera como nos guarda, nos cuida, nos protege, nos sustenta, que no nos damos cuenta que todos los días, a cualquier hora, estamos viviendo un milagro. Por eso les deseo un momento: Señor, en esta oración no permitas que nos acostumbremos a tu gracia. Todo eso, mi hermano, las experiencias que vivimos en el día a día deberían ser suficientes para continuar depositando nuestra confianza en el Señor, superar cualquier crisis, resistir lo que pueda desanimarnos o incluso apartarnos de Dios.
¿Por qué cree que el apóstol Pablo, después de todo lo que él pues había vivido, experimentado, su fe estaba tan profundamente cimentada? Mire, acompáñeme a este pasaje que conoce usted perfectamente, en Romanos 8, versículo 31. Romanos 8:31, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada, recuerde que estoy usando esta, y dice así: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además también está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Cuántas bendiciones! ¡Cuánto cuidado, mis hermanos! Y sigue diciendo, como diciendo, con todo eso, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Será suficiente todas estas promesas para saber en quién está puesta nuestra confianza? ¿Qué cree usted? Esta convicción y reconocimiento de la condición desde donde nos trajo el Señor, mis hermanos, nos debería de quitar toda sombra de duda, de amargura, porque hemos experimentado una salvación tan grande. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero sí nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, como si no fuéramos poseedores de algo tan grande como es el respaldo de Dios, la salvación de Cristo, la misericordia de Él todos los días, y poder disfrutar con esa convicción de la nueva vida que tenemos en el Señor. ¿Y cómo? Bueno, haciendo evidente nuestra fe, amando a nuestros semejantes, testificando nuestra fe, sirviendo a nuestra iglesia, dejando de ser esos inconformes compulsivos que siempre tienen una queja en los labios. No estoy hablando de aquí no hay quejadores compulsivos, quejosos. Estoy hablando de otros lugares. Aquí no hay que estén quejando, ¿verdad? ¿Edad? Dicen allá en Guadalajara. Mire, solamente así la gratitud, la adoración y la confianza serán una constante en nuestro corazón por todo lo que el Señor continúa obrando en nuestra vida, sea con las pruebas que permite, sea cuando nos libra de un peligro, sea una enfermedad, sea esa escasez, estén las cosas bien, estén las cosas mal. Porque cuando un creyente reconoce la soberanía de Dios y aprende a poner su confianza en Él ante la situación que se presente, buena o mala, siempre desprenderá un espíritu de gratitud, de alabanza, que animará a otros a confiar en el Señor de la misma manera. Mi hermano, nosotros somos llamados a expresar las virtudes de aquel que nos trajo a su luz admirable. Y a veces somos los más apachurrados. ¿Está usted predicando el Evangelio? ¿Sí predica el Evangelio? ¿Sí le dice a la gente que el Señor es bueno, que salva, que es poderoso, que es justo, que lo libra del brazo del cazador, ¿verdad? Y hasta nos ponemos bien espirituales, nos sabemos 35 versículos y se los decimos de memoria. Y a la hora que llegan las tribulaciones, nos ven con toda arrastrando la cobija. Y de repente te dice ese que le dijiste del Dios poderoso: oye, ¿y por qué andas así? Pues no, que tu Dios, no, pues para conocer ese Dios que te tiene así, mejor me quedo con el chamán. ¿Sí sabe a lo que me estoy refiriendo? Mire, cuando un creyente no reconoce la soberanía de Dios, ni pone su confianza en Él, se desespera, se altera, se desanima ante cualquier situación que le incomode y se empieza a entregar a la queja, a la crítica destructiva y arrastra a otros en su incredulidad.
qué lamentable, en lugar de ser una lucecita en el camino para alguien, ser una piedra de tropiezo. ¿Sabe usted que, David es considerado en la Escritura como un tipo de Cristo? Bueno, el Señor también nos está esperando, mis hermanos. Y mire, espiritualmente yo podría considerar la cueva de Adulam como ese lugar espiritual donde todos los deudores, los afligidos y los amargados somos consolados, somos abrazados, somos provistos de la palabra de Dios para reconocer en quién está puesta nuestra confianza. El Señor nos ha traído. ¿Sabía usted que somos una congregación de pecadores perdonados? ¿De perdedores que ganaron por gracia? ¿Que no tenemos nada que ofrecer y mucho que agradecer? Mira, a lo mejor a muchos les estoy quitando las alitas del corazón de que se sienten buenos y cosas así. No, mi hermano, no. El Señor, por el Señor, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y vamos a donde vamos. Así de simple. Y por eso, mi hermano, la mejor manera de demostrarlo es haciendo evidente nuestra fe. ¿Por qué crees que el Señor nos reunió en una iglesia? En esta cueva de Adulam espiritual, llena de afligidos y de menesterosos, que ahora estamos felices y gozosos y que podemos bendecir al Señor en todas las cosas. El apóstol Pablo dice de esta manera en Colosenses 3:12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Está hablando de corazones limpios. Mi hermano, fíjate quiénes somos, de dónde venimos todos. Cantidad de errores, de defectos en cada uno de nosotros, aceptados por Cristo. Y si Cristo nos aceptó a todos, ¿será que entre nosotros tiene que haber diferencias? Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué parte de todos estos consejos que vienen del corazón del Señor no podemos entender o que parece que son ajenas a nuestro entendimiento? Así como, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo voy a amar a Él? ¿Cómo voy a soportar a Él? ¿Cómo lo voy a perdonar? Mi hermano, con el mismo perdón que el Señor te perdonó, con el mismo consuelo que el Señor te consuela, con el mismo amor con el Señor te ama, Él está esperando que tú lo des a quien está a tu lado. Aunque siempre habrá quienes por la dureza de su corazón y un espíritu orgulloso no están dispuestos ni a obedecer la palabra, ni a sujetarse a su orden, y por eso es fácil rechazar el consejo de Dios y seguir viviendo como viven. Sí, eres creyente, sí, eres cristiano, sí, por gracia eres salvo, pero ¿qué con tu testimonio? ¿Qué con tu obediencia? ¿Qué con ser sal y luz en el camino de los demás, comenzando por tu propia casa? Parece que no se ha comprendido que poner la confianza en el Señor también significa recibir y aceptar su voluntad. Si tú dices tener confianza en Dios, lo primero que tienes que aceptar es su voluntad, porque todo lo que permite tiene un propósito para edificarte, para madurarte espiritualmente. Entonces, cuando Dios permite situaciones, aún desavenencias entre los hermanos, estoy hablando de la iglesia, bueno, necesitamos reaccionar, proceder, actuar de la manera como Dios nos lo está enseñando,
o cuando se sufran necesidades, aflicciones, en ocasiones que parecen interminables. Bueno, entender que el Señor está trabajando en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. ¿Y por qué? Porque nos está preparando en desiertos, en cuevas, que solamente por el hecho de vivir en este mundo van a seguir sucediendo. No en vano el Señor Jesucristo expresó: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O sea, mientras estemos aquí, mi hermano, como dice por ahí un comentarista, esto no acaba hasta que se acaba. La situación radica para nosotros, para nuestro bien, es cómo acaba. Nosotros sí sabemos a dónde vamos, pero cuando no hay voluntad de obedecer, no hay madurez, la respuesta inmediata va a ser el desánimo, la queja, porque cuando no hay entendimiento, mis hermanos, ni la obediencia, ni la humildad, ni la sujeción, ni la confianza en el Señor se van a hacer evidentes, porque tú estás empecinado a seguir pensando a tu manera, porque tu confianza no está puesta en el Señor, sino que está puesta en tus recursos, en tu manera de pensar. En el mismo Salmo 34, versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mis hermanos, ¿no se alegra usted con estas promesas? Qué importante es estar convencidos de en quién está puesta nuestra confianza. Por eso el Señor dijo a sus discípulos: regocíjense, pero de que su nombre esté escrito en los cielos, no de otras cosas. Pablo nos enseñó a dar gracias por todo, a regocijarnos en el Señor. Dijo: siempre, gócese siempre en el Señor. Jesús afirma que el Padre sabe todo lo que necesitamos antes que lo pidamos. ¿Le falta algo, mi hermano? De lo que necesita, de lo que sí necesita, que no le vuele la cabeza a un carro de importación. No. ¿Carece de algo, mi hermano? El Señor nos promete que proveerá de todo lo que nos haga falta. Pablo nos asegura que el Señor suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y aquí está hablando de todas las áreas de nuestra vida: espiritual, moral, física y material. La experiencia que Dios permitió en el pueblo de Israel durante 40 años en un desierto, donde aunque todo faltaba, todo fue suplido conforme a sus necesidades. ¿Y sabe por qué lo hizo así el Señor? Para cimentar su relación con ellos, que aprendieran a confiar en Él. Pero tenía que aprender que cada necesidad Dios la supliría paso a paso y a su tiempo. Ellos habrían de confiar en la promesa, sabiendo que al final del trayecto habría una tierra donde fluía la leche y la miel. Pero antes tenía que hacer evidente en quién estaba su confianza. ¿Y sabe qué? Muchos se quedaron tirados en el camino. Muchos. En Deuteronomio 8:2 dice: te acordarás de todo el camino en el desierto. Aquí ya Moisés ya está preparando la entrada después de 40 años en el desierto. Y les dice: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte. ¿Para qué? Para afligirte. No se los escondió.
ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón, si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. ¿Ya te fijaste también qué propósito tiene el Señor cuando nos aflige? ¿Qué hay en nuestro corazón? La intención es, ¿buscamos al Señor por lo que nos da o por lo que Él es? Dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Qué es más importante? El consejo de Dios, la palabra de Dios. Entonces este proceso, mis hermanos, de necesidad, súplica y la respuesta de la provisión del Señor se repite en la vida de nosotros, de cada creyente, porque forma parte de nuestra maduración, de nuestro crecimiento. Esto forja un carácter firme, semejante al de Cristo. El Señor nos está constantemente probando. Pero mire, es lamentable cómo, y así como dicen por ahí, aunque usted no lo crea, con el conocimiento de tantas promesas, con tantas pruebas de la misericordia de Dios, hay creyentes que aunque estén siendo probados en distintas áreas de su vida, por no ceder su voluntad a la del Señor, siguen dando vueltas en desiertos espirituales de donde no pueden salir y siguen llenos de carencias, dificultades, circunstancias que incluso ponen en riesgo la estabilidad de su casa, pero a causa de la dureza de corazón no ceden. ¿Usted cree que alguien pueda vivir de esa manera? Parece inverosímil, pero sí. No debería de ser. Pablo nos enseña que el entendimiento de este proceso de Dios, pues nos debe de enseñar que cuando surjan las necesidades, pues todo esto solamente es para que al final del tiempo, al final de la prueba, veamos la misericordia de Dios, la respuesta de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo expresa esto. Romanos 5:3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En dónde se gloriaba? En las tribulaciones. O sea, gloriarse y alegrarse en las cosas que te agradan, pues eso no tiene ninguna dificultad. Pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora vea el propósito. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Eso es algo que carecemos la mayor parte de los seres humanos. Y ahí es donde prueba el Señor nuestros corazones. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mis hermanos, la Escritura es una fuente inagotable de consejos, de recursos espirituales, testimonios a nuestra disposición para aprender cómo debemos acercarnos, cómo debemos pasar por este mundo, cómo debemos expresarnos al Señor. El mismo Jesús, en uno de los momentos más intensos de su vida, estaba por entregar su vida en la cruz, dijo al Padre: no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Le dice algo esas palabras? Sí, primero le dijo: Padre, si pudiera ser posible que pasara esta copa. Y esa es la parte que casi todos oramos. Estamos en las circunstancias y, Señor, si fuera posible, pues que no pasara esto, que no sucediera. Pero nos olvidamos lo que dijo después el Señor: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, el deseo de mi corazón es que quizás no suceda, pero tu voluntad es más importante. Pablo, un siervo intachable, fiel, probado, menciona esa experiencia que tenías sobre una lucha constante
a causa de un aguijón que Satanás, pues el Señor permitió, y al rogar 3 veces que se lo quitara, Pablo simplemente dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mire la decisión de Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. O sea, antes que otra cosa, ¿verdad? Antes que otra cosa, voy a entender que cuando yo quiero obrar por mi cuenta, me voy a meter en problemas. ¿Usted cree eso? ¿Qué nos enseña esto? Que es la decisión personal de cada creyente confiar en Dios a pesar de las aflicciones y las pruebas. Y eso solamente va a ser posible en quien realmente lo reconoce como Dios soberano. Así es como vas a poder amar, obedecer y servirle incondicionalmente. No por lo que te da, no por lo que recibes, sino por Él. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque todo lo merece, incluso en nuestra propia vida. ¿Sabe por qué? Porque le pertenecemos. Si Él nos compró, ¿a quién le pertenecemos? A Él. Job dijo en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Será que Él te puede quitar la vida en el momento que quiera? ¿Y tu esperanza dónde está? No en que mueras en este mundo, sino hacia dónde vas por toda la eternidad. Daniel 3:17. Los amigos de Daniel: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Será que ellos tenían puesta su confianza en Dios? Claro. De manera que si por la causa de Cristo te ofenden, te lastiman, si la necesidad y la aflicción te quiere derrumbar, solamente reconoce que en ello está la voluntad de Dios. Recíbelo, humilla tu corazón, y ¿sabes qué? Vas a tener la seguridad de que el Señor responderá a tiempo. Clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Salmo 34:17. Así es como las experiencias, la necesidad nos forman, porque esto acentúa nuestra dependencia y acaba forjando una fe más inquebrantable en el Señor. Casi por concluir, el Salmo expresa: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. ¿Qué significa? Que en la vida del creyente, los tiempos de necesidad, los tiempos de circunstancias adversas, invariablemente se van a presentar. Pero quien está convencido de su dependencia, de su confianza en el Señor, también puede estar seguro que su misericordia y cuidado serán con Él por siempre. ¿Tienes esa certeza, mi hermano? ¿Tienes puesta tu confianza en el Señor? Pablo, después de ser apedreado hasta la muerte y haber sido rescatado, él siguió confiando en el Señor, caminó en el ministerio sin sombra de desánimo, sin duda, sin amargura, incluso en contra de sus detractores. Conclusión, mis hermanos. Hay mucho de dónde extraer de la Escritura testimonios, consejos que nos llevan de lleno a confiar en nuestro Señor. Pero la decisión siempre va a ser personal. Porque así como Pablo, David y muchos más dejaron un legado de su confianza en el Señor,
un legado que han fortalecido, confortado y animado a los creyentes de muchas generaciones, mis hermanos, para perseverar, llegar hasta el final peleando la buena batalla. Mi hermano, tú formas parte también de este grupo que puedan dejar un legado a quienes ven tu confianza en el Señor. Porque la promesa que el Señor estará con los suyos siempre es una realidad inquebrantable. Porque confiar en Dios no significa la ausencia de dificultades, mis hermanos, no elimina las adversidades, pero nos permite caminar con la esperanza y la seguridad de su presencia. David en aquella cueva confió en el Señor y fue librado de la persecución, de la espada que se cernía en su vida. Daniel en el foso de los leones confió en Dios y lo libró de ser devorado. Sus amigos confiaron en Dios y los libró de ser calcinados en ese horno de fuego. Los discípulos de Jesús tuvieron que aprender que solo el Señor tenía el poder para calmar cualquier tempestad, por terrible que fuera. Pablo vivió persecuciones, pero aprendió que la verdadera fortaleza no estaba en sí mismo, sino en el poder de Dios. En medio de las incertidumbres, hablando del tiempo que vivimos, mis hermanos, la ansiedad, todo lo que aqueja la vida diaria en la generación que nos tocó vivir, el Señor sigue haciendo un llamado a confiar en Él, a poner nuestras decisiones en sus manos, descansar en sus promesas y creer que siempre lo que Él permite obra para bien, aunque no entendamos las circunstancias que estemos experimentando. No preguntes por qué, pregunta para qué. Aprende de las experiencias como lecciones de vida, porque eso te va a permitir algún día bendecir a alguien que hoy te está viendo. Porque confiar en Dios, mis hermanos, no significa tener una vida sin problemas, sino la seguridad de que en medio de ellos está tu Padre fiel que no te abandona, que puedes caminar en fe y no por vista, que puedes descansar en el amor infinito del que te creó y que te ama. El Señor dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. ¿Usted lo cree, mi hermano? Acompáñeme, por favor, a extender una oración al Señor de gratitud, de reconocimiento a su grandeza. Exprésele en lo más íntimo de su corazón en quién está puesta su confianza. Y si tiene usted o está pasando por alguna circunstancia que le está haciendo dudar, que le está causando, pues sí, incertidumbre, dudas, afiánzese en la fe, mi hermano. Afiánzese en la fe, que es en Cristo Jesús. Solamente recuerde que si usted fue traído de la mano de Cristo a su luz admirable y tiene usted un destino eterno con Él, nada de lo que pueda suceder en este mundo tiene que alterar eso. Y sí, muchas cosas sucederán, eso es inevitable, pero Dios está con nosotros. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra que nos consuela, que nos anima, que nos permite ver, Señor, a través de tantos testimonios de vida, incluso en nuestra propia vida lo hemos visto, de cómo trabajas, de cómo tú sigues forjando nuestro carácter y nunca nos dejas de tu mano, Señor. Eso es lo más importante, porque podrá haber circunstancias difíciles, se podrán presentar las calamidades, se podrán levantar esas tormentas, podremos estar en ese desierto, en medio de una cueva, pero tú ahí estás, Señor, en medio de todo,
pero tenemos que aprender a creerlo, realmente creerlo, estar convencidos de que tú eres, de que tú estás, de que tú puedes. Así que muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias. Y pon en el corazón de mis hermanos, Señor, esa convicción, crecer, Señor, en estas convicciones, en esta fe, para siempre, Señor, que suceda algo, que algo acontezca, que algo se presente, depositar nuestra confianza en ti. Muchísimas gracias, Señor, por tu consejo tan a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. Refugio, castillo mío, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podré encontrar. Soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Castillo mío, eres tú, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Si jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podré encontrar. Oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor y no quiero andar. Un amor así
aplauso a nuestro Dios, mi hermano. Amén. Vamos a despedirnos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Levántate, oh Dios, tus enemigos se dispersen y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas, hace habitar en familia al desamparado. Cantemos, cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos, celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Es el Señor nuestro libertador, nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas, que hace habitar en familia al desamparado. Cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos, celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito es el Señor nuestro libertador, rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia. Aleluya. Digamos, cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos, celebremos su victoria. Él es Señor. Ahora vamos doble palmas. Bendito sea el Señor nuestro libertador, nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia, cantemos salmos y exaltemos que cabalga en los cielos, celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor nuestro libertador, nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia, cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos, celebremos su
su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alegres en su presencia, alegres en su presencia, alegres en su presencia. Amén. El Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.